¿Qué tal, Chiqui? Buenos días, aquí en Monumental y en 120 minutos. Sí, buenos días, saludando a todos los que escuchen el programa y aquí a las órdenes de lo que quieran saber de mí. Lo primero que yo quiero saber es por qué Chiqui. ¿Por qué Chiqui? Bueno, eso fue cuando empecé en las ligas menores del Cartaginés hace ya bastante rato. Ajá. Llegué al infantil, me llevó Germán Matamoros, que era el entrenador, me llevó ahí y me tocó jugar con el infantil A, o sea, como el infantil mayor a mi edad, y eran un poco más grandes, entonces me decían chiquitico o chiquitín, y de ahí se vino ya el nombre de Chiqui por pequeño de estatura en aquellos momentos. Yo creí que era porque comía muchas galletas. No. Randall, hace poquito estuvo conversando con nosotros Paolo Jiménez y decía que así ese chiquitillo no soltaba la bola, no se la pasaba a nadie. Claro, metía muchos goles, pero ¿Cómo es que le dicen? Que chiquitillo no la soltaba, ¿es cierto? A un carajillo que no la suelta, ¿cómo es que le dicen? Era así, Chiqui, ¿verdad? Sí, es que realmente uno se crió en el barrio, ¿no? Yo me crié en el barrio de La Pitaya, donde está la cancha prácticamente al frente donde yo vivía, y era mejenga todo el día, era mejenga después de la escuela, y inclusive antes cuando estaba el doble turno, ¿no? Que entrenaba, iba uno en la mañana a la escuela y al otro día iba por la tarde, entonces yo trataba de mejenguear siempre, de estar ahí mejengueando con los compañeros, con los amigos del barrio, y se daba eso, ¿no? Las canchitas pequeñas o las ligas en aquel momento, que disfruté muchísimo esa etapa de mi vida, y sí era bastante, como dicen ustedes, bastante mamón en aquel momento, ¿no? La típica mejenga. No la soltaba. Y con Paolo, porque Paolo fue el que dijo que era así. ¿Y Paolo cómo era? Sí, imagínese, si todavía es un poquillo mamón como era antes. Peor. Nada más imagínese. Dice que se pusieron de acuerdo porque usted quería el 10 y él también. Al final el hombre, porque llegó a ser primero, le cedió el número 10 desde pequeño. Sí, una vez tuvimos ahí una anécdota que yo era el 10 y él era el 7 en ese momento. Él estaba en la selección infantil, que fue un mundial, porque él es unos meses menor que yo. Y pues se tomó el atrevimiento y cogió mi camiseta y se la llevó para la casa, me dejó sin uniforme, con tal de él usar el 10. Chiqui, cuando recuerda esos momentos de las mejengas en su barrio, me imagino también recuerda de dónde viene Randall Brenes. Poco se conoce de la vida de Randall Brenes, ha sido como muy, no un jugador muy mediático, ¿verdad? Más como reservado. Pero, ¿qué nos puede contar de su vida así de niño, Randall Brenes? ¿Tienen los mismos amigos, esos con los que mejengueaba? ¿Qué ha sido de su vida? ¿Es un Cartago de corazón desde chiquitillo o antes le iba a otro equipo? ¿Cómo era la situación en su familia? Y demás, esos detalles que quizás pocos conocen del Chiqui. Pues sí, bueno, en lo personal siempre me he tratado de mantener bajo un perfil bajo ahí, tratar de no estar muy involucrado en prensa y en problemas, ni pasar siempre pues desapercibido, ¿no? Siempre he tratado de manejarme ese perfil desde que inicié y pues hasta el día de hoy. Aunque en algún momento he estado en alguna que otra cosa, ¿no? Que nadie está exento. Y bueno, sí, recordar mi infancia, ahora que ustedes lo mencionaron, sí, bueno, crecí en La Pitaya de Cartago, el mayor de 4 hijos, mi madre, pilar importantísimo para mi vida. Y prácticamente mantengo la relación que tuve siempre con mis amigos, ¿no? Pocos amigos, muchos conocidos, y en el barrio, sí, recuerdo, como le dije antes, las mejengas con Agustín, con Isaac, con todos ellos allá, en la Plaza de La Pitaya, también cuando inicié en el colegio. Y es que como le dijera, yo inicié muy temprano en ligas menores, como le comentaba ahora. El infantil en aquel momento eran de 13 años, por ahí 12 años, entonces yo salí del barrio para ya empezar a entrenar en lo que no era escuela de fútbol, sino ya eran ligas menores o divisiones menores del Cartaginés, que son dos cosas diferentes. Las escuelas de fútbol en aquel momento y todavía entrenaban una vez por semana, los sábados, y nosotros nos hacían entrenar 2 veces por semana y teníamos partido y competíamos en lo que en aquel momento era ANAFA, no sé si todavía se mantiene. Y bueno, como yo creo que como la historia de muchos futbolistas, bastante complicado, la situación económica, una entrada, la de mi padre, y en algún momento ya no alcanzaba y
la entrada tuvo que mi mamá salir a trabajar y yo como mayor de mis hermanos, guiarlos y acompañarlos y inclusive hasta hacer las cosas de la casa en muchos momentos, pero siempre ligado el fútbol y el estudio tratando de no descuidarlo. Entonces, pues esa fue mi infancia, ¿no? Ligado al fútbol, el mayor de mis hermanos y una situación económica bastante complicada. O sea, su papá trabajaba, su mamá sale a ayudarle para que entre más dinero, usted le toca prácticamente encargarse de sus hermanos, cocinar, limpiar la casa, chique, una parte que la gente quizás no conoce, que por las circunstancias tiene que asumir un rol que no le correspondía. Exactamente, justamente así, ¿no? Mi padre trabajaba de misceláneo en el hospital de Cartago, mi mamá se metió a trabajar en una fábrica, creo que de conservas en aquel momento, y los 3 hermanos quedaban a cargo mío. Yo iba a la escuela y al colegio, porque fue después de que ya estaba en el colegio, como ya de noveno año, y pues mi mamá dejaba todo listo, yo tenía que calentarle a mis hermanos y pues, lavar los trastos y tratar de mantener las cosas en orden, ¿no? Y ahí aprendía pues a cocinar por lo menos lo básico, o echando a perder también aprendí bastantes cosas. Chiqui, ¿cierto que era sapricista cuando era pequeño? No, totalmente falso. No, solo lo decía. ¿Cartago desde cuándo y por qué? ¿Por quién? Bueno, mi papá, él le seguía a la liga, ¿no? Él era fanático de la liga y pequeño me llevó un par de veces a ver a la liga. Y pues yo no sé, yo siento que Cartaginés me dice por ese ligamen que tuve desde muy pequeño de defender la camisa de Cartago en aquel momento de niño y disfrutar de niño de todas las divisiones menores. Y si en algún momento también, como anécdota, en Enrique Vázquez, que era el coordinador de ligas menores de la liga en aquel momento, me llevó a entrenar con la liga un par de veces hace muchísimos años cuando estaba niño y pues no sentía la misma afinidad en aquel momento y bueno, volví a Cartaginés. Claro, oiga, Chiqui, eso es lo que le preguntaba, porque se ha dicho mucho que usted ha tenido chance de llegar a Saprissa y a la Alajuelense, pero que usted, por el corazón brumoso, no ha aceptado, inclusive rechazando ofertas buenas. ¿Eso es cierto? Pues sí, en aquel momento, antes de irme para Azerbaiyán, cuando vine de Noruega y estuve con Cartaginés un par de torneos, me faltaban 6 meses para cumplir mi contrato con Cartaginés y sí recibí algunas propuestas importantes de algunos equipos, no solo de ellos. Entonces, yo siento que fue la negociación, o quizás no era el momento pues indicado, ¿no? Estaba el Cartaginés, estaba mi persona y pues el interesado, entonces había que poner muchas cosas en la balanza y yo traté de analizarlo y de tomar una buena decisión. Obviamente agradezco a los clubes que se interesaron en mi persona en aquel momento, porque es un privilegio para uno que equipos se interesen o tengan algún interés en uno como futbolista. Y yo, pues, como le dije, en ese momento habíamos 3 partes involucradas: el Cartaginés como patrón mío, mi persona como jugador y el equipo interesado en aquel momento. Y pues no se llegó a nada, obviamente por muchísimas razones y también porque mi prioridad siempre fue por jugar en Cartago. En Cartago he sido valorado no solo por la afición, sino por mis compañeros y en algún momento también, aunque he tenido algunas diferencias con otras juntas directivas, la junta directiva en aquel momento también. Randall, cuando hablamos de Saprissa y la liga, sí está muy claro el archirrival. Yo no sé si usted ve al Cartaginés con archirrival que es el Club Sport Herediano. A veces se habla así entre las aficiones y si ha tenido la oportunidad de también vestir los colores del Herediano. ¿Se le ha abierto esa puerta en algún momento? Pues como le dije, habían clubes interesados y sí recibí en aquel momento llamadas de algún miembro de esos equipos, ¿no? Del que usted menciona y de los otros. Pero como le dije, o sea, en aquel momento mis intereses eran otros, puse en la balanza otras cosas y pues me sentí bien acá, me he sentido bien acá y pues estoy contento todavía de estar acá. Randall, buenos días. ¿Qué recuerda del primer contrato que usted firma ya como profesional con el Cartaginés? Bueno, es algo curioso porque yo debuté con el Cartaginés y yo seguía y me mantuvieron en el 2004-2005, me mantuvieron el contrato que yo tenía con el alto rendimiento de Cartago. No era un contrato profesional
porque en ese momento yo era menor de edad. Entonces, cuando ya debuté con el primer equipo a mediados del 2004-2005, en esa temporada, con don Carlos de Toro, que era el director técnico en ese momento, ahí me mantuvieron con ese, jugué pocos minutos con ese equipo, que fue el equipo en el que estaban los hondureños, que estaba Claudio cuando metió muchísimos goles, estaba la Oviedo, todos ellos. A mí me mantuvieron como jugador del alto rendimiento. Ya luego vino Guimaraes, me prestó a Paraíso en la segunda división, porque también tenía muchos jugadores. Ahí estuve 6 meses, volvió Carlos de Toro y me volvió a llamar también para ser parte de la primera división. Me mantuve ahí, y el que me dio más oportunidad de jugar fue Juan Luis Hernández. Ahí seguía todavía yo con el contrato de alto rendimiento, y hasta que ya jugué el torneo entero, en el cual fui goleador y gané algunas cosas personales, como novato, como jugador del año y goleador en ese mismo torneo. Me hicieron una mejora, pero realmente nunca la pude recibir, porque fui a la selección y me vendieron a Noruega. Entonces es un poco diferente, ¿no?, la situación. O sea, el primer año jugué con el contrato de alto rendimiento, y cuando ya me lo mejoraron me fui. Entonces creo que hasta el 2009-2010 fue que 4 o 5 años después firmé mi primer contrato de primera división con Cartaginés. Sí, en su primera etapa con Cartaginés, Randall el Chiqui Brenes jugó con contrato de alto rendimiento. Sí, señor. Hasta en la segunda etapa, ya cuando regresa al país, es que realmente se siente respaldado en el sentido de contrato de jugador de primera división. Sí, por eso le digo que es algo curioso, ¿no? Jugar el primer año, me renuevan ya con contrato de primera división, y realmente nunca se hizo valer, porque tuve la bendición de Dios de poder ir a jugar a Noruega durante 4 años. ¿Cuántos años tenía cuando firmó el primer contrato, Chiqui? ¿El de alto rendimiento o el de primera división? No, el de alto rendimiento. ¿El primer contrato de su vida? El primer contrato fue a los 16 años aproximadamente, sí. ¿Y recuerda cuánto era el salario? Claro, sí, en ese momento nos daban 40,000 colones al mes. Al alto rendimiento, sí, al mes. ¿Alcanzaba para los tacos, perdón? Para comprar tacos, ¿Perdón? ¿Alcanzaba para comprar zapatos de fútbol, tacos? No, de ahí pasó vacilón, porque ahí cuando a Cartaginés en ese momento lo patrocinaba o le daba una marca deportiva, zapatos deportivos, tal vez la redundancia, y los que iban dejando los de la primera división se los pasaban al alto rendimiento. Entonces de ahí ahí nos daban a nosotros los tacos que ya no usaban los de la primera división. ¿Y sabía de quiénes eran o no? Sí, a mí siempre me tocaban los de Marco Tulio Hidalgo, imagínese. Chiqui, yo tengo una duda. ¿Cómo hace un niño cartaginés para llegar a la escuela y decir soy aficionado del Cartaginés, y que los otros le dijeran, no, yo soy liguista, yo soy sapricista, y en ese tiempo ahí se repartían los títulos? Es más, creo que en ese tiempo Herediano todavía no estaba repartiéndose títulos como ahora. ¿Qué tan difícil? Porque usted lo puede vivir ahora con sus hijos que no han logrado el título. Un niño cartaginés, eso es lo que vive cuando decide ser brumoso. Sí, pues lamentablemente y tristemente es la cruda realidad, ¿no? El Cartaginés tiene que, hasta que no se gane ese título, hemos tenido que cargar esa cruz, y no de ahora. Usted menciona a mis hijos, pero yo también lo viví cuando estuve en la escuela también. Claro, ¿cómo fue su tiempo? En aquel momento, muy pocas, como yo soy de Cartago y estaba aquí en escuelas cartaginesas, creo que nunca, si mal no recuerdo, quizás 1 o 2 eran heredianos, lo más. Los demás se dividían entre la Liga de Saprissa y otros, como el segundo equipo mío es Cartago. Entonces siempre se ha mantenido así, ¿no? Porque los niños van con los que ganan siempre. Con el que gana, con el que está siempre ganando van. Y Cartago pues ha tenido buenos torneos, ha tenido buenos lapsos de campeonato, pero no ha alcanzado el título. Y nosotros vivíamos con eso, ¿no? Yo vivía con eso y yo lo hacía al revés, ¿no? Yo decía, yo soy Cartago y mi segundo equipo es tal. Entonces, ¿cómo hacía para sobrevivir en ese momento al bullying? ¿Sí? Bueno, sí, había que para aguantarse, mantenerse siendo Cartago. Sí, había que aguantarse y
lo que uno podía hacer era nada más no hacer caso en ese sentido de que el bullying, aunque no era tan marcado en aquel momento el bullying como lo es ahora. Pero usted tiene su vida alrededor del Cartaginés, y ya sé que ahorita le van a hacer la pregunta sobre este tema que estábamos hablando, pero esta a mí me marca. Alguien que sabe tanto, que ha estado dentro tanto del Cartaginés, y un brumoso como usted que ha decidido quedarse en Cartaginés, viene del país, le hicieron campañas una vez, un rojo por el Chiqui, recuerdo que era todo esto, ¿verdad? Que ha pasado para que ustedes estén en Cartaginés. ¿Cómo se explica, Randall Brenes, por qué el Cartaginés no ha sido campeón? ¿Cuál es la explicación que se tiene usted y que hace usted cuando se sienta a evaluar qué es lo que pasa? ¿Por qué el Cartaginés no lo ha logrado? Y otros equipos con menos historia sí. Ok, antes de responderle esa pregunta, me devuelvo un poco a lo que usted dijo de una campaña que se dio. Y aprovecho la oportunidad que usted toca el tema para hacer una aclaración que ya la he hecho en algún momento. Uh-huh. Cuando pasó esa campaña, eso que se inventaron, porque fue un invento, fue porque el presidente en ese momento que estaba no quería contratarme. Y como la gente hizo una medida de presión, él quiso como desquitarse de la gente y hacer esa campaña de que tenían que pagar más si querían verme a mí, pero la gente malinterpretó las cosas, o alguna gente se dio a entender, o quizás la forma en la que se vendió la campaña, creían que ese dinero era para mí, en ningún momento fue para mí, simplemente se aprovecharon de mi llegada al club para subir el precio a las entradas. Usted fue el conejillo de Indias, entonces se cruzaron para subir precios. Exactamente, o sea, se dio de esa forma. Obviamente yo entiendo, a mí me venden una idea y yo quizás pensaría como pensó la gente en ese momento, que el dinero era para mí, pero no, lo que hicieron fue con mi llegada, al no querer contratarme en ese momento, pero la gente quería que yo jugara con Cartago, se desquitaron, por decirlo de alguna forma, subiéndole el precio a las entradas 1,000 colones más a todos los sectores del estadio. Entonces, como para aclararlo ahí, que en su momento yo, por respeto a mis patrones y por respeto a las personas que estaban a cargo, no podía pues salir a hablar del tema, porque si no salía sancionado. Pero en este momento aprovecho el tema que usted toca para hacer la aclaración, que nunca fue ese dinero para mí, que lo que hicieron fue subir el precio de las entradas por las personas que querían que yo estuviera acá en el estadio. Y con lo de Cartaginés, es un todo, para mí es un todo. Primero, está en la credibilidad en los jugadores, y en la credibilidad en que sí se puede. Pasa por ahí, pasa en que sí se puede ser campeón, y hemos estado cerca, y por malas decisiones o por errores puntuales no se ha alcanzado. Y también es un todo, me refiero a un todo en que es la parte administrativa, es la parte gerencial, es la parte deportiva. Todo tiene que ver en esto, todo tiene que ver. Usted decía, algunos equipos con menos historia lo han hecho, sí, pero han invertido. Por ejemplo, si me toca el tema de Liberia, que invirtió, el Brujas invirtió en su momento. Entonces es un todo. Ellos invirtieron, llevaron buenos jugadores, pero obviamente para ellos era muy difícil mantenerse sobre esa línea, porque eran jugadores sumamente caros, de equipos tradicionales, que realmente, pues, si usted pone buenos jugadores en el campo de juego, obviamente tiene muchas posibilidades de ganar. Y en Cartaginés me pasa más que por la parte de confianza en que sí se puede, en que podemos ir a jugar a cualquier estadio y ganar, en que cuando vamos ganando la gente está más pendiente de que ahorita nos empatan a de que ahorita metemos el segundo. No sé si me llego a explicar. Claro, una cuestión de mental. Exactamente, porque hemos estado ahí, porque, por ejemplo, quizá no tenga la misma validez, y lo comparto, no tiene la misma validez, pero Cartago le gana la Copa Saprissa, el campeonato de Copa Saprissa con sus jugadores estelares, y le gana a la Copa al Herediano con sus jugadores estelares en un estadio neutral. Entonces sí se puede, aunque fue la Copa y se menosprecia, y tienen toda la razón porque no se le da la importancia requerida, pero en ese partido los Cartaginés ganan la Copa. Eso quiere decir que sí se puede, porque no hay ninguna diferencia de jugar a dos partidos, una final, y perderla, a jugar un partido en un campo neutral en que sí se ha ganado. Entonces es parte de que hay que creer que sí se puede. Randall, ¿le ha tocado enfrentar a juntas directivas? Se lo pregunto en el sentido de ir a sentarse con presidentes a defender a sus compañeros.
Sí, claro, sí, muchas veces, porque hay muchas cosas que quizás no salen a la luz y es mejor que a veces no salgan a la luz, porque Pero son cosas ya de camerino y de juntas directivas, o sea, y no lo digo por esta junta directiva que está, no quiero que se malinterprete, claro, en otras pero sí en ocasiones. algún momento ha pasado. Pero uno no le ve la personalidad del Chiqui de así, no sé si es una percepción únicamente, pero yo no veo como que el Chiqui sea confrontativo o así. No, uno lo ve como más tranquilo, callado. Pero se transforma en eso, sí se transforma. ¿Usted cree? Yo no sé cómo es el Chiqui realmente, porque yo, por ejemplo, no me lo imagino sentado bravo en una mesa, o no sé, bravo, no sé. Peleando por sus derechos. Uno tiene que entender el rol que va tomando en lo que sea, ¿no? En alguna empresa, en el deporte, como padre de familia. Uno tiene que ir interpretando el rol que le toca en su momento. Y en este momento a mí me toca llevar el rol que llevaba en aquel momento Dani Fonseca, el que llevaba Claudio Scischia cuando yo estaba, Hugo Madrigal. O sea, uno tiene que ir tomando esos roles y uno también ha visto cómo lo han manejado otras personas. Entonces de ahí, usted me dice eso a mí, pero por ejemplo, yo que estuve en la selección, yo también he visto a Brian Ruiz bravo, y nadie se lo imagina bravo. Es el rol que él ha tomado, y a mí me ha tocado pues tomarlo, y no tengo que salir enojado como para salir a defender a mis compañeros. Yo siento que las personas, pues hablando y siendo muy sinceras, mandan un mensaje claro, y así ha sucedido en algunas ocasiones, que nos hemos reunido capitanes con juntas directivas, o capitanes delante del grupo, como para tratar de encaminar las cosas, y como le digo, yo he tenido que hacerlo, y yo creo que en algún momento ha funcionado, sin ver eso que usted dice, que no soy de llegar a pegar gritos o no llegar a pelearme directamente. Sí, eso le iba a preguntar. Dos de personalidad, Chiqui. ¿Eso era de los pequeños que les gusta pelear, de los matones, o más bien era de los tranquilos y los callados que se mantenían aparte? Y lo otro es, como aficionado del Cartaginés chiquillo, yo no sé si usted tenía un ídolo, ¿verdad? Esa figura que siempre quería ir a ver, si iba al estadio, si pedía autógrafos, si se acuerda de alguna anécdota de estas con sus ídolos, porque si era aficionado del Cartaginés, me imagino que aspiraba a ser como alguno de los jugadores que en ese momento estaban en el equipo, cuando usted los veía en la primera división. Pues bueno, la primera pregunta, sí, soy una persona pues tranquila, no soy de buscar problemas, ni de estar peleando, ni nada por el estilo. Obviamente no me dejo, pero trato de evitarlo al máximo, lo que son las confrontaciones y todo ese tipo de cosas, tanto en la parte futbolística como en la parte personal. Y dos, pues sí, obviamente yo crecí viendo jugar a Jefferson Bennett, que a mí me encantaba cuando jugaba a Jefferson Bennett, ir a verlo al estadio y ver los amagues, las cintas. Para mí era uno de los mejores en aquel momento. Y bueno, y el fútbol, las vueltas del fútbol me hizo, cuando estaba muy joven, llegar a entrenar con él. Nunca pude jugar con él, pero sí entrené con él. También vi a Chimi Quirós, que tenía su buen momento, con Mullins también, que tuvo buenos momentos en el Cartaginés. Esos eran como los que más me llamaban la atención en aquel momento, pero también veía otros tipos de jugadores. Me acuerdo cuando empezó Froilán Ledesma en la liga, que para mí ha sido de lo mejor que he visto en el fútbol nacional. Randall, esta hay que hacérsela obligatoriamente. ¿Qué siente un Cartago como usted cuando hablan del supuesto muñeco? Para mí eso no, ni me va ni me viene, porque eso ha sido una creencia o un mito que se ha hecho la gente, ¿no? El Cartaginés no ha sido campeón, como le dije antes, por mentalidad o por capacidad. Para mí esas cosas no tienen absolutamente nada que ver, porque ¿qué va a pasar cuando Cartago quede campeón? Entonces ya no hay muñeco. Claro. ¿Me entendés? O sea, para mí eso es un mito, simplemente, y usted sabe que el costarricense tiene mucha creatividad para esas cosas. Y ahora que Rodolfo le preguntaba de los ídolos, Chiqui ya es un ídolo en Cartago. Bueno, yo no me siento así, yo trato de ser un jugador honesto, un jugador que obviamente lleva peso del equipo, peso de la institución, pero yo no soy más ni menos que mis compañeros. Yo me mantengo siempre ahí y lo he demostrado, o he tratado de demostrarlo en estos últimos torneos, en que quizás no viene al caso tocar el tema, pero
no he tenido un papel de jugar siempre, ¿no? De que he tenido que estar esperando oportunidad de entrar 15, 7, hasta 3 minutos entre en un partido, ¿no? Entonces hay que también entender que uno es uno más del club y que tiene que estar dispuesto a eso. Sí, usted lo tiene claro, pero yo también creo que usted tiene claro que el Chiqui no es uno más en Cartago. Usted va a la calle y los chiquitos quieren ser, los brumosos chiquititos quieren ser el Chiqui. Por ejemplo, más camisa número 10. Por supuesto. Con eso se dice todo. Y no se lo decimos para congraciarnos con usted, no. Ni tampoco diciendo, mira, es que es un agrandado. No. Es que es lo que se ha ganado. Y lo que se ve. No, sí. No hay que ser muy inteligente para llegar a Cartago y ver que la gente anda con la del 10 y que cuando el Chiqui entra es una locura. Y cuando no está el gol, imagínese. Y cuando no está, lo piden. Sí. Digamos, ya el Chiqui marca una historia en el cartaginés, ya. Bueno, todo eso que usted comenta, para mí eso, ahorita que usted lo comenta, y yo también lo he visto, porque tampoco me puedo hacer el de la vista gorda o el ciego, a mí me eriza la piel. O sea, yo cuando estoy en el banco y escucho que la gente empieza a pedirme, para mí eso me llena de motivación y me llena de orgullo. Cuando un niño llega y me dice, es que yo cuando juego soy Chiqui, por ejemplo, a mí me eriza la piel porque me hace recordar cuando yo era niño y cuando yo decía, yo quiero ser como fulano o como este otro. Y bueno, y si he marcado una tendencia, yo creo que ha sido a base de trabajo, a base de honestidad, bien o mal, ¿no? Que se entienda bien o mal, en el sentido de que yo siempre salgo con la disposición de ver las cosas al 100%. A veces salen, a veces no salen, porque es fútbol y es un deporte y cuesta a veces, ¿no? A veces usted anda en un momento en que todo le sale y anda en un momento en que nada le sale. Y yo he estado en las dos cosas, pero siempre he tratado de esforzarme y de dar el máximo. Yo siento que la gente no es tonta, la gente no se le puede mentir, la gente sabe cuando un jugador da lo máximo y cuando no lo da. Y uno como jugador también sabe si hizo bien o mal las cosas. Entonces yo siento que basado en eso, el cariño de la gente se da por eso, ¿no? Por la honestidad con que se ha hecho el trabajo durante todo este tiempo. Chiqui, tengo que hacer 3 preguntas, respuestas directas para usted. Anote la primera. El gol que hace en Kingston, Jamaica, rumbo a Brasil 2014, ¿qué significado tiene en la vida de Randall Chiqui Brenes? Bueno, ahí fue un momento pues especial, obviamente por la clasificación que se da al Mundial, pero también es un momento especial para mí y para mi familia por toda la persecución que se estaba dando de parte de la prensa en ese momento, ¿no? De que no debía estar, de que esto, de que lo otro. ¿Me entendés? Que aunque uno no tenga redes sociales, yo no me manejo por redes sociales, no tengo ninguna red social, pero obviamente siempre era como, no debe estar, siempre había una polémica por eso, ¿no? Y que Dios me diera la bendición a mí de poder marcar el gol, que me diera el pase, era como un premio al trabajo honesto, ¿no? A lo que le decía antes, a trabajar honesto, aunque a veces las cosas salgan bien o no salgan tan bien, pero siempre el esforzarse y hacer las cosas bien, el fútbol siempre te va a devolver lo que vos le das. Y en ese momento, yo te soy sincero, o sea, quizás no fue el gol más bonito que he marcado, y fue hasta un gol extraño, ¿no? Porque la bola iba para afuera y de pronto pega en el poste y entra. Pero para mí eso fue una bendición de Dios, porque había mucha presión, mucha persecución, porque obviamente yo respeto los gustos y muchos querían a unos, muchos querían a otros, y obviamente yo lo sentí así en esa época, de que como yo era de Cartago era como el más fácil de quitar, ¿no? Que más fácil de quitar que a los que están afuera y más fácil de quitar que los otros 3 equipos pues tradicionales. Pues para mí ese gol marca mi vida porque es una bendición de todo lo que se estaba dando, de toda la atmósfera pesada que había, que era bastante complicado, aunque uno no quisiera escuchar, para mi familia y para mí. Saborío y Chiqui Brenes, inauguración del Estadio Nacional, el significado de eso. Bueno, quiero aprovechar la oportunidad para decir que para mí siempre fue un gusto y me hubiera gustado estar en un equipo con Álvaro Saborío, porque era muy fácil jugar con él. Es un jugador que tiene movimientos muy claros, que es muy fácil entenderse con él, y que realmente para mí lo que le sucedió ahora últimamente en Saprissa no tenía por qué darse así. Él no podía irse de esa forma, aunque respeto la decisión que él tuvo, pero aclaro que para mí siempre fue un orgullo y siempre fue muy fácil jugar con Álvaro. Es un jugador que obviamente los números lo respaldan, yo no tengo por qué
respaldarlo, pero quería hacer esa acotación, ¿no? Me encantó siempre jugar con Álvaro, aunque fueron pocas participaciones en la selección, o que solo en la selección jugué con él. Y bueno, sí, la inauguración del Estadio Nacional, él marca el primer gol contra China y pues yo marco el segundo en el nuevo Estadio Nacional también. Obviamente todos queríamos marcar un gol en ese partido, todos los que estábamos, todos queríamos jugar ese partido porque representaba inaugurar el estadio, un estadio que hoy por hoy se ha vuelto una fortaleza para nuestra selección, y yo también, el estar ahí, que Ricardo Lavolpe me haya dado la oportunidad de jugar ese día, para mí fue muy importante, y obviamente marcar el gol, el 2-0 en aquel momento para nuestra selección. Y la última. Sí, ya leí dos. Eran sí, tres, ya leí dos. Okay. Esta es la última. Perforar a Iker Casilla. ¿Qué estaba haciendo usted detrás de él cuando se da el error de Iker y usted marca ante España? Un golazo. Pues sí, realmente fue de los primeros partidos de la era de Jorge Luis Pinto, en el cual jugamos un partido antes en Panamá, que perdimos creo 2-0 o 1-0, no recuerdo bien, y hubieron varios cambios en los cambios que hubieron. Iba a jugar Winston y algo pasó con Winston, entonces me tocó entrar a mí y jugó Joel un poco más en punta. Y bueno, la jugada en sí, un pase para atrás que yo intuyo que Xavi Alonso va a hacer el pase para atrás para Iker, y como la cancha estaba mojada, había llovido, obviamente los porteros no tienen la misma técnica que tienen los jugadores de campo, y fui a presionar a Iker, se le fue un poco larga, y yo siento que tuve un momento de inspiración en ese momento y pude marcar un bonito gol. Randall, ¿le molestó? No sé si también se inquietó un poco en su momento en la selección de Costa Rica cuando se decía que usted era amigo de Jorge Luis Pinto y que era el chineado. No, porque la gente tiene todo el derecho a opinar y a pensar lo que quiera, ¿no? Ahora quizás habrán otros que vean lo mismo en la era de Macho Ramírez, y siempre va a pasar, ¿no? Me acuerdo que en algún momento también los entrenadores que estuvieron marcaban a X o Y jugador, siempre se ha dado, y lo último que uno puede hacer es dejarse influenciar por ese tipo de cosas. Obviamente la prensa necesita vender algo, la gente cree mucho de lo que dice la prensa, y uno no se puede poner a debatir ni a decir cosas de ese tipo. Entonces yo siempre fui muy tranquilo en eso y siempre lo dije, y podrían revisar las entrevistas mías en aquel momento. La gente tiene derecho a pensar y a decir lo que quiera, estamos en un país democrático, y para gustos colores, ¿no? El que tiene gustos por uno o por otro jugador, tiene todo el derecho a expresarlo. Chiqui, muchas gracias por acompañarnos de verdad esta mañana. Antes de terminar, aquí Rodolfo le ha preparado una serie de unas frases que lo que queremos es que usted las termine. Él le va a decir una palabra y usted la termina, nada más una frase, y usted la termina con lo que piense de esa frase. Pero de verdad ha sido muy, muy interesante. Pocas veces tiene uno la oportunidad de conversar así con el Chiqui, porque es mucho de apenas termina un partido y eso. A veces está pereza, ¿verdad? Me imagino los jugadores vienen de un partido y tienen que quedarse, y quizás son pocas las oportunidades de conocer un poco más de la vida de figuras que son ídolos, aunque a Chiqui no le guste el término quizás, o no le guste sentirse así, pero sí un ídolo para los aficionados brumosos. Muy agradecidos de verdad que nos haya atendido, y vamos con estas rapiditas, ¿está bien? Dígame, a ver. Bien, Rodolfo. Está preparado ya. Un hobby que lo apasiona, que no conocemos, Chiqui. Jugar PlayStation. Ay, pero suave, ¿con quién? ¿Con ¿Con quién juega? Ahora ¿En qué sí. juega? FIFA. FIFA con el Real Madrid me gusta. Y se pone, se ha puesto el Chiqui, se ha creado un jugador que se llama Chiqui. No me da por eso, pero obviamente siempre está Keylor en la alineación. Ah, bueno, está bien. Su mejor amigo, Chiqui. Tengo dos, se llama Luis Roberto Navarro y Carlos Johnson. El mejor futbolista con el que ha jugado. Qué gato. Me va a comprometer, pero ¿puedo nombrar varios? No, solo uno. El mejor. El mejor. Para usted. Para mí el mejor, Brian Ruiz. Una comida que lo desvive. La entraña, la carne. Un pleito en la cancha. Varios.
Pero bueno, me acuerdo uno bastante fuerte con Elías Palma, sí, que después nos disculpamos. ¿Y por qué fue? Cosas de fútbol. ¿Saprissa, Herediano o la Liga? Y después de la respuesta que sigue. Es así, ¿Saprissa, Herediano o la Liga? ¿Cuál de los tres? Cartago. Se salió. Bien jugado. Y nada más para cerrar, el retiro de Randall el Chiqui Brenes. De momento tengo contrato 2 años. Ajá. Entonces, bueno, me queda ya año y medio cuando termine este torneo. Entonces, tengo 33 y dentro de 2 años, cuando termine el torneo, tendré 34 y medio, casi 35. Entonces, de ahí va a haber ya una cuenta regresiva. Puede ser que termine ahí, puede ser 6 meses más, 1 año más, no sé, como el fútbol y como yo me sienta físicamente. ¿Y cómo se lo sueña Randall? Bueno, me visualizo, obviamente, terminando jugando un partido oficial y que me acompañen todos los cartagineses. Y En el ojalá. Fello Mesa. En el Fello Mesa, correcto. Y ojalá campeón. ¿Qué Yo sé significa? que en estos 2 años que tengo proyectados y ya después de ahí veremos, como dije antes, vamos a salir campeón. Yo creo que usted no se va a retirar sin antes ver eso, ¿verdad? Me parece que esa es su meta. Es la última que me falta. He tratado y he ido cumpliendo todas las metas que me he propuesto como jugador y realmente lo digo abiertamente, es la única meta que me falta. Claro, estuvo mundial, ha jugado fuera de nuestro país. Goleador, Claro. capitán, el 10. Sí, lo que le falta es eso. ¿Qué significa el Fello Mesa? Mi casa. Sí. Bueno. Y el mejor gol de su carrera, nada más para terminar. El mejor gol. Por lo que significaba el gol en Jamaica. Quizás no el más vistoso, pero lo que significaba. Y lo que significó para usted también. Y para el país. Y para el país, sí. Muchas gracias, Chiqui, de verdad, muy amable y un placer. Un gusto. Muy amable, gracias. Randall el Chiqui Brenes.